Tengan todos y todas muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva capacitación virtual. En esta oportunidad titulada Lineamientos para la continuidad de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión. Como es de su conocimiento, el 29 de diciembre del año 2020 se promulgó la resolución directoral número 0033-2020-EF/50.01, la cual contiene los lineamientos para la aplicación de la novena disposición complementaria final y 94ª disposición complementaria final de la ley número 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 en materia de inversiones. En esta oportunidad vamos a desarrollar las pautas que deben tener en cuenta para la aplicación de estos lineamientos. Antes de iniciar, les recuerdo que al final de la presentación, nuestra expositora dará respuesta a las principales consultas que los participantes nos han hecho llegar al momento de su inscripción y que pueden seguir haciendo sus consultas a través del enlace de inscripción que hemos publicado en el chat del evento. Estas serán respondidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas de presupuesto público del Conectamed. Ahora sí voy a dar pase a nuestra expositora, Jacqueline Fiestas, analista de seguimiento y ejecución de inversiones de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Buenas tardes, Jacqueline, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es la aplicación de la novena y 94ª disposición complementaria final de la Ley 31084 en materia de inversiones. A continuación, les presento el contenido de mi exposición. En primer lugar, se indicará el marco normativo. Consecutivamente, abordaré los criterios generales para la aplicación de la novena y 94ª disposición complementaria final. Como tercer punto, se presentarán los criterios específicos de cada una de las normas antes mencionadas. Como cuarto punto, se detallará cómo se efectúa el registro de las fichas del módulo de recolección de datos. Seguidamente, se precisará sobre el contenido de la solicitud. Y finalmente, haremos un resumen de los pasos a realizar hasta la presentación de la solicitud. Sin más que añadir, iniciemos con nuestro primer tema, el marco normativo. Como se puede apreciar, el marco normativo que garantiza la continuidad de la ejecución de las inversiones que contaron con recursos durante el año 2020 son la novena y 94ª disposición complementaria final de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Tenemos también los lineamientos para su aplicación, los mismos que se detallan en el anexo 1 de la Resolución Directoral 033-2020-EF/50.01. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para aplicar a dichas normativas? En el siguiente bloque desarrollaremos los criterios generales para la determinación del monto a ser autorizado en el marco de la novena y 94ª disposición complementaria final. Aquí es importante indicar que, para la presente explicación, nos referimos como criterios generales a aquellos que aplican tanto para la novena como para la 94ª disposición complementaria final. En ese sentido, para la aplicación de ambas normativas se debe considerar lo siguiente. Como primer punto, que la inversión a solicitar cuente con recursos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del año 2020. Asimismo, como segundo punto, que no hayan sido considerados en el presupuesto institucional del año fiscal 2021 por parte del respectivo pliego, sea gobierno regional o gobierno local, para el mismo proyecto de inversión. Para ello, el monto a ser autorizado no puede superar el pendiente a financiar, calculado como la diferencia entre el costo actualizado de la inversión menos el devengado acumulado al 2020, menos el presupuesto institucional modificado del año 2021. Aquí es importante señalar que para la evaluación se tendrá en cuenta el costo actualizado de la inversión reportado por el Banco de Inversiones y el devengado acumulado al 2020, reportado por el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, al 31 de diciembre de 2020.
mientras que para el caso del presupuesto institucional modificado del año 2021, se tomará el registrado a la fecha de evaluación. Por otro lado, como tercer punto, tenemos que el monto a ser autorizado no puede superar la proyección del monto ejecutable en el año fiscal 2021. Para ello, el monto a ser autorizado no puede ser mayor que la programación actualizada de la ejecución financiera registrada para el año 2021 en el formato 12B del Banco de Inversiones, menos el PIN del año 2021, a la fecha de la evaluación de la solicitud. Por lo que, previo a la presentación de la solicitud, es necesario asegurarse que el monto de programación actualizada de la ejecución financiera del formato 12B se encuentra actualizada en el Banco de Inversiones. Sin perjuicio de lo antes indicado, es importante mencionar que ello no aplica a aquellas inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-PE, pertenecientes a tipologías excluidas del registro obligatorio del formato 12B, de acuerdo a la normativa vigente. Como cuarto punto, tomar en cuenta que no se consideran los recursos no ejecutados que fueron asignados a las entidades con cargo al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES, creado por el artículo 4 de la Ley 30458. Asimismo, considerar que las inversiones se encuentren viables o aprobadas, activas y no cerradas. Y finalmente, se autorizan solo montos calificados mayores o iguales a 1.000 soles por inversión. Ahora bien, pasaremos a desarrollar el siguiente bloque sobre los criterios específicos para la determinación del monto a ser autorizado en el marco de la 9ª y 94ª disposición complementaria final. En esta sección nos referimos como criterios específicos a aquellos que aplican de modo particular a cada una de las normas antes mencionadas. Es decir, veremos dónde difieren la aplicación de la 9ª de la 94ª disposición complementaria final. Continuando con lo que se vio anteriormente, para el caso de la 9ª disposición complementaria final, esta comprende tanto para aquellos que se encuentran en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual se toma el compromiso vinculado en la interfaz SIAF-SEACE, así como aquellos que no se encuentran en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que hace referencia a proyectos de inversión ejecutados mediante contrataciones por catálogo electrónico de acuerdo marco. A diferencia de la 94ª disposición complementaria final, que solo aplica para aquellos que se encuentran en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Por otro lado, en el marco de la 9ª disposición complementaria final, vemos que no se consideran los recursos no ejecutados asignados en el marco del Decreto de Urgencia 070-2020 y 114-2020, por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito. A diferencia de la 94ª disposición complementaria final, donde solo se consideran las inversiones financiadas en el marco del numeral 2.2 del artículo 2, el numeral 4.8 del artículo 4, los numerales 5.1 y 5.6 del artículo 5, el numeral 6.1 del artículo 6, el numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto de Urgencia 070-2020 y el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 114-2020, y cuyo compromiso no devengado se encuentre vinculado a dichos dispositivos por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito. Cabe señalar que los recursos no ejecutados en el 2020 provenientes de estos dispositivos no resultan en saldos de balance para el año 2021. Finalmente, en el marco de la 9ª disposición complementaria final, solo se consideran proyectos de inversión a cargo de gobiernos regionales y gobiernos locales, por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito. Es decir, no se consideran IOAR o proyectos fuera del ámbito del INVIERTE-PE. Cabe señalar que, dado que este marco legal no considera los recursos asignados
en el marco del Decreto de Urgencia 070-2020 y Decreto de Urgencia 114-2020, se considerará para la determinación del monto la asignación financiera, ya que los recursos financieros no ejecutados en el 2020 sí resultarían en saldos de balance para el 2021. Por otro lado, en el caso de la 94ª disposición complementaria final, se consideran inversiones, es decir, se consideran tanto proyectos de inversión como IOR, a cargo de los 3 niveles de gobierno, por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. Veamos ahora cómo se debe efectuar el registro de las fichas en el módulo de recolección de datos. Primero, es importante mencionar que se tiene un instructivo respecto al uso de la plataforma del módulo de recolección de datos, el mismo que se encuentra a su disposición ingresando al link del mencionado módulo. Si nos vamos a la parte inferior, podrán encontrar el manual de usuario conforme se detalla en la presente lámina. Asimismo, en caso se presente algún problema en dicho módulo, les recomendamos enviar un correo con el detalle de la problemática presentada al señor Richard Zúñiga con copia a la señorita Silvia Martínez y a su sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público correspondiente. Respecto a la ficha 1, relacionada a inversiones con contrato en SEACE, hemos visto antes que aplica tanto para la 9ª como para la 94ª disposición complementaria final, mientras que la ficha 2, relacionada a inversiones con órdenes en Perú Compras, solo aplica para la 9ª disposición complementaria final. No obstante, ambas fichas tienen en común los campos que se presentan a continuación, por lo que vamos a detallar el registro de cada uno de los campos que la componen. Primero, se debe colocar la numeración de la fila que se está registrando, empezando por 1, luego 2 para la siguiente fila registrada y así en lo sucesivo. Segundo, se debe proceder a registrar el nivel de gobierno correspondiente, para lo cual se cuenta con una lista desplegable. Una vez que se seleccione el nivel de gobierno, se habilitará la lista desplegable del siguiente campo, que viene a ser sector. Es decir, si se deja vacío este campo, no aparecerá la lista desplegable del campo siguiente. De igual manera que en el caso anterior, se selecciona el sector correspondiente de la lista desplegable. Una vez que se seleccione el sector, se habilitará la lista desplegable del siguiente campo, que viene a ser pliego. Igualmente, se selecciona el pliego correspondiente y una vez que se seleccione, se habilitará la lista desplegable del siguiente campo, que viene a ser unidad ejecutora municipio. Como sexto paso, se procede a registrar el código único de la inversión. Una vez registrado el mismo, se habilitará la lista desplegable del siguiente campo, que viene a ser disposición complementaria final. Aquí también se cuenta con una lista desplegable, para lo cual tenemos los siguientes casos. Si el código único de inversión registrado solo tuvo recursos en el marco del Decreto de Urgencia 070-2020 o Decreto de Urgencia 114-2020, en la lista desplegable solo aparecerá la opción de 94ª disposición complementaria final. Si el código único de inversión registrado no tuvo recursos en el marco del Decreto de Urgencia 070-2020 o del 114-2020, solo aparecerá en la lista desplegable la opción de 9ª disposición complementaria final. Y finalmente, si una parte de los recursos que tuvo el Código Único de Inversión registrado en el año 2020 provienen del Decreto de Urgencia 070-2020 o el 114-2020 y otra parte no proviene de dichos dispositivos, aparecerán ambas opciones. Es decir, podrás elegir entre 9ª disposición complementaria final o 94ª disposición complementaria final. Sobre el octavo campo, también se cuenta con una lista desplegable y tenemos dos casos. Si la disposición complementaria final es 94ª, solo aparecerá la opción de fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito.
Por el contrario, si hablamos de la novena disposición complementaria final, aparecerán dos opciones: recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Luego, sobre el campo dispositivo legal, también se cuenta con una lista desplegable. Este campo solo se debe llenar si la fuente de financiamiento es recursos por operaciones oficiales de crédito y en el marco de la novena disposición complementaria final, ya que de otro modo no aplica. Finalmente, sobre el campo de asignación financiera, solo se registra si la fuente de financiamiento es recursos por operaciones oficiales de crédito y en el marco de la novena disposición complementaria final. El monto a registrar debe corresponder a la asignación financiera distribuida a dicho proyecto de inversión correspondiente al dispositivo legal registrado en esa fila. Adicional a lo mencionado en la diapositiva anterior, para el caso de la ficha 2, inversiones con órdenes en Perú Compras, se debe registrar lo siguiente. 1. El número de la orden electrónica de compra y o servicio registradas en el módulo de acuerdo marco al 31 de diciembre de 2020. Y 2. El número del expediente CIAF asociado a la orden de compra y o servicio que fue registrada en el campo número electrónico de orden. Finalmente, en ambas fichas se registra el monto solicitado para el nivel de los registros efectuados en los campos anteriores, es decir, para esa fila en particular. Ahora, pasaremos a detallar respecto al contenido de las solicitudes en el marco de la novena y 94ª disposición complementaria final. La entidad debe presentar un oficio a la Dirección General de Presupuesto Público suscrito por el titular del pliego o a quien éste delegue, indicando a qué marcos legales está aplicando, si a la novena y o 94ª disposición complementaria final. Dicho oficio debe adjuntar únicamente los reportes de validación de datos de las fichas 1 y 2 correspondientes al formato 13, solicitud de aplicación de la novena DCF y 94ª disposición complementaria final, según corresponda, una vez que los reportes no muestren observaciones y o inconsistencias. Asimismo, si la solicitud para la aplicación de la 94ª disposición complementaria final incluye inversiones financiadas en el marco del Decreto de Urgencia 114-2020, el oficio debe señalar expresamente el cumplimiento del numeral 4.2 del artículo 4 del mencionado Decreto de Urgencia, el mismo que establece que las entidades a cargo de las mencionadas inversiones convocan los procedimientos de selección correspondientes hasta el 28 de octubre de 2020. Es importante mencionar que se evaluarán las solicitudes que ingresen por mesa de partes hasta el 11 de enero del 2021, que sería el primer corte, y finalmente el 31 de enero de 2021, el corte final, por lo que se recomienda tomar en cuenta dichos plazos y evitar futuros inconvenientes. Aquí cabe resaltar que no es un corte del registro en el módulo de recolección de datos, sino que es un corte de la solicitud presentada al Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio. Finalmente, les presentaré un resumen de los pasos a seguir para efectuar la solicitud en el marco de la novena y 94ª disposición complementaria final. Los pasos serían los siguientes. Primero, la entidad debe identificar las inversiones con compromiso no devengado al 31 de diciembre del 2020 que cumplan con los criterios generales y específicos antes indicados. Segundo, las unidades ejecutoras efectúan el registro de las fichas 1 y 2 correspondientes al formato 13, solicitud de aplicación de la novena y 94ª disposición complementaria final, disponibles en el módulo de recolección de datos. Tercero, el pliego presupuestario debe validar lo registrado por sus unidades ejecutoras a través del módulo de recolección de datos. Finalmente,
La entidad presenta el oficio correspondiente por mesa de partes del Ministerio de Economía y Finanzas, adjuntando el reporte de validación de datos de las fichas correspondientes sin errores. Cabe señalar que la presentación del mencionado oficio puede ser realizada a nivel nacional por mesa de partes virtual al correo electrónico mesadepartes@mef.gov.pe en el horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pasado este horario, los documentos se registrarán a partir del día hábil siguiente. Si aún tuvieran dudas respecto al tema o alguna consulta adicional en materia presupuestal, pueden realizar sus consultas mediante correo electrónico a los sectoristas o a los especialistas de presupuesto público del CONECTAMEF correspondiente, los mismos que podrán encontrar en el directorio que se encuentra en el link señalado en la lámina. Bien, ahora vamos a responder algunas de las preguntas que nos han llegado. ¿Cuál es la documentación que se debe presentar en el marco de la 9ª disposición complementaria final y 94ª disposición complementaria final, así como en qué aplicativo se debe registrar la información referente a la solicitud y finalmente cuáles son los plazos para la presentación de dicha solicitud? Bien, como he indicado anteriormente, debe presentar el oficio suscrito por el titular, indicando los marcos legales a los que está aplicando. Asimismo, debe adjuntar el reporte de validación de datos de las fichas correspondientes. Y finalmente, en caso la solicitud para la aplicación de la 94ª disposición complementaria final incluya inversiones financiadas en el marco del decreto de urgencia 114-2020, el oficio debe señalar expresamente el cumplimiento del numeral 4.2 del artículo 4 del mencionado decreto de urgencia, el cual establece que las entidades a cargo de las mencionadas inversiones convocan los procedimientos de selección correspondientes hasta el 28 de octubre del año 2020. Asimismo, el registro es en el módulo de recolección de datos, conforme se ha indicado previamente. El link de dicho módulo lo pueden encontrar en el anexo 1 de la resolución directoral 033-2020-EF/50.01. Finalmente, respecto a los plazos, se evaluarán las solicitudes que ingresen por mesa de parte del MEF hasta el 11 de enero del 2021, el primer corte, y el 31 de enero del 2021 sería el corte final. Segunda pregunta. Para las entidades que hayan recibido la totalidad de la asignación financiera en el rubro recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿será necesario gestionar su continuidad o se incorporarán como saldo de balance? Si al 31 de diciembre del año 2020 la entidad ya contaba con toda la asignación financiera por dispositivo en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito, no se gestiona la solicitud en el marco de la 9ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del año 2021. Y dichos recursos pueden ser incorporados como saldo de balance en el presente año. Sin embargo, si los recursos fueron asignados en el marco del decreto de urgencia 070 o 114-2020, los recursos no ejecutados se revierten en el marco del numeral 5.4 del artículo 5 del decreto de urgencia 051-2020, conforme al comunicado número 013-2020-EF/52.06. Tercera pregunta. Para la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿cómo se determina la asignación financiera por cada proyecto de inversión, sabiendo que se asigna a nivel de dispositivo y no por proyecto de inversión? En este caso, la distribución por proyecto depende de la entidad. Por dicho motivo, en las fichas 1 y 2 del formato 13 del módulo de recolección de datos, se solicita a la entidad que registre la asignación financiera a ese nivel. Cuarta pregunta. ¿En qué situación quedarán las obras que se hayan quedado en la etapa de consentimiento de la Buena Pro al 31 de diciembre de 2020? Dado que la 9ª y 94ª disposición complementaria final hace referencia a los contratos registrados en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, SEACE, los casos que no llegaron a suscribir el contrato no calificarían en el marco de dichas disposiciones. En ese sentido,
la entidad deberá hacer una priorización de los recursos en el marco del artículo 13 o 20 de la Ley de Presupuesto del año 2021 o coordinar con las entidades que tengan algún marco legal para efectuar transferencias a inversiones en el presente año fiscal. Pregunta número 5. ¿Cuál será el tratamiento para las obras que hayan registrado adicional en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, pero no se comprometió en el SIAF? Igual que en el caso anterior, la 9ª y 94ª disposición complementaria final hace referencia al compromiso no devengado al 31 de diciembre del año 2020, por lo que ese adicional no estaría contemplado en la aplicación de dichas normas. En ese sentido, el mensaje es el mismo que en la consulta anterior. Es decir, la entidad deberá hacer una priorización de los recursos en el marco del artículo 13 o 20 de la Ley de Presupuesto del año 2021 o coordinar con las entidades que tengan algún marco legal para efectuar transferencias a inversiones en el presente año fiscal. Pregunta número 6. Respecto al cálculo del monto comprometido menos el devengado, esto se refiere al compromiso anual o al compromiso mensual. Para el cálculo, se considera el compromiso anual menos el devengado, siempre que se presente la vinculación con el contrato en la interfaz SIAF-SEACE, en el caso de la 9ª y 90ª disposición complementaria final, y adicionalmente, en el caso de la 9ª disposición complementaria final, vinculada a una orden electrónica de compra y o servicio en el módulo de acuerdo marco. Pregunta número 7. ¿Qué sucederá con los gastos menores iguales a 8 UITs derivados de órdenes de compra o de órdenes de servicios que fueron comprometidos y que por su cuantía no fueron considerados como procedimientos de selección? Conforme al anexo 1 de la Resolución Directoral 033-2020-EF/50.01, es decir, los lineamientos para la aplicación de la 9ª y 94ª disposición complementaria final en materia de inversiones, solo se consideran para los casos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones los proyectos de inversión ejecutados mediante contrataciones por catálogo electrónico de acuerdo marco. En ese sentido, de no encontrarse enmarcado en ello, no calificaría en el marco de la 9ª disposición complementaria final. En ese sentido, la entidad deberá hacer una priorización de los recursos en el marco del artículo 13 o 20 de la Ley de Presupuesto del año fiscal 2021. Pregunta número 8. ¿Qué trámite deben seguir las inversiones que no fueron devengadas al 31 de diciembre del 2020 y que fueron financiados con las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados o donaciones y transferencias? En estos casos, se puede incorporar los saldos de balance que corresponda y en caso no se haya programado los recursos, la entidad debe efectuar una priorización de los mismos para atender a aquellas inversiones que requieren de presupuesto en el marco del artículo 13 o 20 de la Ley de Presupuesto del año 2021. Pregunta número 9. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la continuidad de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión financiados con recursos ordinarios del FONDES? En la Ley de Presupuesto del año 2021, no se ha considerado un artículo específico para la continuidad de las inversiones con cargo a recursos del FONDES. En ese sentido, se tendrá que coordinar con la entidad correspondiente en el marco del artículo 57 de la Ley de Presupuesto. Pregunta número 10. Si mi entidad cuenta con un proyecto de inversión que otorgó el adelanto en el año 2020 y cumple además con las condiciones para la continuidad por el saldo restante y que además cuenta con recursos para el mismo proyecto en el presupuesto institucional de apertura del año 2021, ¿se nos asignará los recursos por continuidad o debemos de asumir con recursos del PIA? Conforme a lo que se indica en la 9ª y 94ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del año 2021 y sus lineamientos, el financiamiento aplica siempre que no hayan sido considerados en el presupuesto institucional del año fiscal 2021, para lo cual el monto a autorizar no debe superar el monto pendiente por financiar del proyecto. Esto es
el costo del proyecto menos el devengado acumulado al 2020 menos el PIN del año 2021. En ese sentido, el monto máximo a asignar no deberá superar dicho monto. Bien, eso sería todo por mi parte. Quiero dar gracias a los participantes por asistir a esta sesión, esperando verlos en una próxima oportunidad. Le doy pase a Álvaro. Muchas gracias, Jacqueline. De esta manera hemos llegado al final de la capacitación. Como siempre, les recordamos que para obtener mayores alcances sobre la aplicación de estos lineamientos, pueden comunicarse con sus sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamev más cercana a su localidad. En el chat del evento estamos compartiendo los enlaces donde podrán con su participación. Hasta la próxima.